Continuando con el desarrollo de la unidad 3 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.10 que se encuentra en la página 57 del libro de texto. Análisis gráfico de la pendiente negativa. El problema inicial es el siguiente. Para la función de cada una de las gráficas realiza lo siguiente. Literal A, analiza qué sucede con el valor de Y cuando el valor de X aumenta una unidad u otra cantidad convencional. Y literal B, determina la razón de cambio. Tenemos dos gráficas. La primera gráfica corresponde a la función y igual menos 2x más 3 y la segunda gráfica corresponde a la función y igual menos 1/2 de x más 3. Resolviendo el literal A para cada una de las funciones, analicemos la gráfica de la primera función, de la función y igual menos 2x más 3. Ubiquémonos en el valor de x igual a 0. La coordenada en la recta cuando x es igual a 0 es la coordenada 0,3. Eso quiere decir que cuando x tiene el valor de 0, y tiene el valor de 3. Ahora observemos qué sucede cuando x aumenta una unidad. Es decir, de 0 aumenta a 1. La coordenada cuando x es igual a 1 en la recta es la coordenada 1,1. ¿Qué pasó con el valor de y? Disminuyó 2 unidades. Acá en esta coordenada el valor de y es 3, mientras que en esta otra coordenada el valor de y es de 1. Noten que ha disminuido 2 unidades. Podemos observar el mismo fenómeno en las marcas que tenemos en la gráfica, en las demás marcas. Cuando x aumenta una unidad, y disminuye 2 unidades. Lo podemos observar aquí también, ¿no? Cuando x aumenta una unidad, y disminuye 2. Aumenta una unidad, disminuye 2. Como es una disminución, el valor de 2 debe ser negativo. Por eso colocamos acá menos 2. Menos 2. Entonces concluimos que en la función y igual menos 2x más 3, si x aumenta una unidad, entonces y disminuye 2 unidades. Ahora analicemos la gráfica de la función y igual menos 1/2 de x más 3. Noten que es difícil determinar a simple vista cuánto aumenta o disminuye la variable y cuando x aumenta una unidad. Por lo tanto, vamos a utilizar más unidades para el aumento en x. Utilizaremos 2 unidades. Para ello, ubiquémonos en el valor de x igual a 0. Cuando x es igual a 0, el valor en la gráfica o la coordenada en la gráfica cuando x es igual a 0 es la coordenada 0,3. Es decir, cuando x es igual a 0, y tiene el valor de 3. Ahora observemos qué pasa cuando x aumenta 2 unidades. Cuando de 0 pasa al valor de 2. La coordenada en la gráfica cuando x es igual a 2 es la coordenada 2,2. Es decir, en la gráfica cuando x es igual a 2, y es igual a 2. ¿Qué pasó con el valor de y? Cuando x aumentó 2 unidades, y disminuyó una unidad. Experimentó una disminución de una unidad. Porque noten que acá el valor de y es 3 y en la otra coordenada el valor de y es 2. Sufrió una disminución de una unidad. Y lo mismo podemos observar en las otras marcas que tenemos en la gráfica. Cuando x aumenta 2 unidades, tenemos acá el aumento de 2 unidades, y disminuye una unidad. Y como es una disminución, ese valor de 1 tiene que ser negativo, tiene que ser el valor de menos 1.
Concluimos entonces que en la función y igual menos 1/2 de x más 3, si x aumenta 2 unidades, entonces y disminuye 1 unidad. Para resolver el literal b, que nos pide determinar la razón de cambio para cada una de las funciones, debemos recordar que la razón de cambio la encontramos a través del cociente de la variación en y entre la variación en x. Entonces, para encontrar la razón de cambio de la función y igual a menos 2x más 3, debemos saber cuál es la variación en y cuál es la variación en x para esta función. Esas variaciones ya las encontramos a través del análisis de la gráfica. Si observamos la gráfica, recordaremos que cuando x aumenta 1 unidad, y disminuye 2 unidades. Eso quiere decir que la variación en y es de menos 2 y la variación en x es de 1. Acá tenemos estos valores, variación en x igual a 1 y variación en y igual a menos 2. Realizamos el cociente de la variación en y, que es menos 2, entre la variación en x, que es 1. Dividimos menos 2 entre 1 y menos 2 entre 1 es menos 2. Eso quiere decir que la razón de cambio es igual a menos 2. Recuerden que la razón de cambio lo simbolizamos con la letra A. Ahora encontremos la razón de cambio para la función y igual a menos 1/2 de x más 3. Observemos nuevamente las variaciones en la gráfica, las variaciones para la variación en x y la variación en y. En la gráfica observamos que cuando x aumenta 2 unidades, y disminuye 1 unidad. Eso quiere decir que la variación en y es de menos 1 y la variación en x es de 2. Acá tenemos esos valores, variación en x igual a 2 y variación en y igual a menos 1. Ahora, para encontrar la razón de cambio, realizamos el cociente de menos 1, que es la variación en y, entre 2, que es la variación en x. Bueno, menos entre más es menos. 1 entre 2 no contiene, ¿no? Entonces lo expresamos como una fracción, o si lo preferimos lo podemos expresar con un número decimal, que sería 0.5. Por lo tanto, la razón de cambio es igual a menos 1/2. La razón de cambio para la función y igual a menos 1/2 de x más 3. Conclusión. Al aumentar una unidad en la variable x, la variable y disminuye. Entonces, la razón de cambio es negativa. Es decir, cada vez que se desplaza una unidad a la derecha en la dirección del eje x, la línea recta que corresponde a la gráfica de la función se desplaza hacia abajo tantas unidades como el valor de la razón de cambio. Por tanto, para una función y igual a x más b, se tiene que, si a es mayor que 0, al aumentar una unidad en x, y aumenta a unidades. Ejemplo, para y igual 3x más 2, a es mayor que 0. Entonces, cuando x aumenta una unidad, y aumenta 3 unidades. Si a es menor que 0, al aumentar una unidad en x, y disminuye menos a unidades. Ejemplo, para y igual menos 3x más 2, a es menor que 0. Entonces, cuando x aumenta una unidad, y disminuye 3 unidades. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Cualquier pregunta la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Gracias por su atención.